¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Ya nos olvidamos, ya como 2 semanas ya. Nos quedamos en el sistema simpático y parasimpático, creo. Para que no te olvides. Sí, en la de la tejido nervioso. Ajá, retrógrado y anterógrado. Eso mismo. ¿Sí vimos eso de las células neurogliales? ¿Sí vimos eso? Neuroviales. Neurogliales. No. Atrocitos, oligodendrocitos, microglias, diabetes. Tú ni llegaste. Llegaste ya no vuelve. Por eso. Sí, solo está tejido nervioso. Oigan, chicos, Las expectativas de la una compañía Miren jóvenes, Sí, se da yo les cuenta. había dicho que yo quisiera ver un proyector, pero siempre me quedo sin proyector. ¿Para qué llegaste? Miren, habíamos hablado que, escuchen acá, habíamos hablado que el tejido nervioso tiene tejido conjuntivo. ¿Hay tejido conjuntivo dentro del tejido nervioso? No hay. Por eso que cuando ustedes mañana vayan a sacar el cerebro, ¿qué consistencia va a tener ese tejido nervioso? Así como una consistencia blanda, ¿no es cierto? Que de hecho yo les había dicho que hay que manipularlo con ¿qué? Con cuidado. Porque si ustedes solo manipulándolo bruscamente van a ocasionar ¿qué? Artefactos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una cavidad craneana aquí, ¿no es cierto? ¿Esto qué va a pasar? Esto lo va a proteger aquí al sistema nervioso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sin embargo, el tejido nervioso está cubierto por una capa. ¿Cómo se llaman esas capas? Meninges. A ver, déjame lo que diga. Eso, tía madre, tía madre, la madre y esas son las capas de tejido conjuntivo que envuelven el cerebro, ¿no? Todo el sistema nervioso central en sí, todo, hasta inclusive que la médula espinal, ya, médula, ya tenía casi digo médula, ya se me fue a correr, casi digo médula. Bueno, verán que mañana van a tener que sacar el cerebro y van a mandar a hacer unos cuatro cortes por grupo. A histología. ¿A qué horas no? Ajá, ¿a qué horas venimos mañana? Después de clase a las 10 por ahí. ¿Qué? Después de clase. Después de clases, ¿tú tienes clase a las 7:30? 8:30. Con nosotros tienen. Yo con 1 hora y media ya sacan. Ya lo sacan rapidito. Ah, yo entendí. Ah, la Después clase. de la plana. Ah, yo pensaba que veníamos a las 10. A las 8:30. No a las 7:30. 7:30. Sí, Entonces más temprano para salir. sí, para salir antes. Para salir antes. Pero yo duermo hasta las. Ay, profe, pero tenemos que madrugar para aprender. Me quieren explotar, ¿no? Yo rogando que me pongan 8:30, quieren que me pongan 8:30. Estoy bien con ese horario, duermo 1 hora más. Ah, ¿Y qué Bueno. vamos a salir después de la plana? 1 hora No, a más. las 10:30, 1 hora y media lo saca. Entonces cada grupo va a tener que mandar a hacer por lo menos unos. Eso vale $3. Sí, lo pueden mandar a hacer, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí. Como es por grupo, ahí es como que vamos a reconocer algo. Vamos a dar una de médula espinal, de cerebro, de tallo cerebral. Bueno, muchachos, ahora, miren, escuchen acá, dentro del tejido nervioso, las sustancias que andan circulando por la sangre, ¿no es cierto? ¿Penetran fácilmente el tejido nervioso, sí o no? ¿No es cierto? Ya. Entonces, miren, hagan de cuenta que yo estoy aquí graficando un vaso sanguíneo. ¿Ya? Y aquí está todo el tejido nervioso, miren. La característica de los vasos sanguíneos del tejido nervioso es lo siguiente, miren cómo están. También unidas. Hay uniones oclusivas. Así, uniones
oclusivas. ¿Ah? Así, así. Pueden estar así, así como sea, pero ellas van a estar ¿qué? Unidas. Bien unidas. No son como los vasos sanguíneos que están acá en el hígado. Ya en el hígado sí hay espacios, porque por ahí tienen que pasar los aminoácidos. Si en el hígado fueran así, el hígado pudiera traer, o sea, pudiera traer todos los nutrientes que se absorben del intestino. No. Tienen que haber ¿qué? Espacios que faciliten que el pasaje ¿qué? De los aminoácidos que se requieren aquí, de la glucosa, de todas las sustancias nutritivas, porque todo lo que se requiere, todo lo que se absorbe en el intestino, ¿dónde se va? Al hígado, pero por la circulación, ¿no es cierto? Se va por la circulación. Entonces, miren, en el cerebro es diferente. En el cerebro es diferente, hay uniones oclusivas. ¿Ya? Ahora, miren. Miren esto, vean. Aquí tenemos una neurona, miren, vean. No, ya. Estoy dibujando una neurona. Y aquí, ¿qué tengo? Al lado de una neurona siempre, ¿qué va a estar? Un astrocito, miren, ve. El astrocito, ¿qué hacía? Miren, lanzaba unas prolongaciones, miren, lanza unas prolongaciones acá. ¿Envuelven? ¿Qué están envolviendo? Al vaso Están envolviendo el sanguíneo. vaso sanguíneo, ¿cierto? Aparte por aquí había una célula que se llamaba, ¿cómo se llama la célula que está aquí? Oligodendrocito. Y había una conexión entre el astrocito y el Oligodendrocito. oligodendrocito, ¿no es cierto? Esta de aquí le dice produce, ¿qué produce? Mielina. Ya, produce mielina. Ya. Ahora miren, hay algo que se llama barrera hematoencefálica. ¿Ya? Barrera hematoencefálica. Barrera hematoencefálica. Esta es la barrera hematoencefálica. Uniones oclusivas ¿de quién? De las células endoteliales más los podocitos o las ramificaciones ¿de quiénes? De los astrocitos. Uniones, miren, escuchen acá. Entonces es una barrera hematoencefálica. ¿Qué función cumple la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central? De proteger que no Muy entre. bien. Es altamente selectiva. Muchachos, esto es altamente selectivo, ¿no es cierto? O sea, todo lo que circula por la sangre puede pasar fácilmente a la barrera hematoencefálica. No. Y ahí viene aplicado eso farmacología. ¿No es cierto? Los fármacos que yo administro cuando yo quiero, miren, escuchen acá, cuando yo quiero tratar una meningitis, escuchen, cuando yo quiero tratar una meningitis, ¿qué características debe tener el fármaco, Ligia? ¿Qué características tiene que tener el fármaco cuando yo quiero tratar una meningitis? Es algo, no se invente. Te perdiste en la nebulosa. A ver, Belén. Tendría que tener algo como para entrar en la barrera hematoencefálica. ¿Qué estás atendiendo? Como es imposible. Alguien levante la mano y dígame. Entonces, yo decía de una molécula bien pequeña, bajo peso molecular. Muy bien, bajo peso molecular. Pero infelizmente los fármacos no tienen un bajo peso molecular. Unos sí, otros no. Pero está bien, una molécula muy pequeña. ¿Sí? Miren, cuando una sustancia quiere pasar de un lado a otro, tiene que atravesar algo que se llaman barreras celulares.
Aquí tengo una barrera celular. ¿La capa endotelial será una barrera celular? Sí. ¿Los podocitos serán otra barrera celular? Sí. Y para que una sustancia pase barreras celulares, ¿qué características debe tener? Para que tenga fácilmente pase membranas celulares o barreras celulares, ¿qué características debe tener? Lipídico, claro, lipídico. Entonces, un fármaco para que pase de la sangre al tejido nervioso, porque yo quiero curar una infección aquí, tiene que tener hartas características de liposolubilidad. ¿Sí entienden? Ahora entienden por qué el alcohol pasa fácilmente, ¿no es cierto? El alcohol es bien lipídico y de hecho lo disuelve. Él fácilmente pasa. El agua pasa por ahí fácilmente. ¿Pasa el agua fácilmente por ahí, sí o no? No. ¿No es cierto? Entonces, fármacos lipídicos van a pasar del torrente sanguíneo ¿a dónde? A la barrera Pasan fácilmente la barrera hematoencefálica. hematoencefálica. ¿No es cierto? Habíamos dicho algo, tema de glucosa. ¿Ya? ¿Quién ayuda a pasar la glucosa, Yamile? ¿Quién ayuda a pasar la glucosa al interior de la célula? Yamile. El potasio. ¿Quién ayuda a pasar la glucosa al interior de la célula? Ah. No. Normalmente en el hígado, en el músculo, ¿quién ayuda a pasar la glucosa al interior de la célula? Ya están perdidos. El torrente sanguíneo. ¿Cómo fue la pregunta? de la célula, ¿cómo? ¿Quién ayuda a pasar al interior de la célula la glucosa? ¿Quién? La célula, la glucosa. La Las no han estudiado. Pero. Miren, esta es la célula. Ya, por aquí está la glucosa, escuchen. Ya, miren, ¿quién produce eso? Insulina. ¿Quién produce eso? ¿Ah? Primero pasa el sodio y después del sodio entra la glucosa, así, ¿no? Es la insulina. ¿La insulina qué hace? La insulina abre canales. Obviamente ya dijo canales por ahí. Hay GLUT1, GLUT2, generalmente son GLUT2. Los GLUT2 son canales, son porinas. ¿Dependientes de quién? De la insulina. Ahora entienden por qué a los diabéticos se les sube el azúcar en la sangre. ¿Por qué se les sube el azúcar en la sangre a los diabéticos? Porque no pasa la glucosa y se queda ¿en dónde? Se queda en la sangre. Ellos sufren constantemente periodos de hiperglicemia. Y tienen que inyectar Entonces, insulina. la insulina ayuda a meter ¿qué? A la glucosa a la La célula. glucosa a las células. ¿Cierto? Fisiología de páncreas, fisiología digestiva. Vamos a mandar el todito eso. Bueno. Ahora miren, hablemos de la glucosa, jóvenes. Glucosa, ¿qué creen con el tema de la barrera hematoencefálica? Porque la glucosa, ¿por dónde circula? Circula por la sangre, ¿no es cierto? Circula por aquí. Pero hay una barrera. ¿Qué creen? ¿Pasa o no pasa? ¿La glucosa es hidrofílica o hidrofóbica? Hidrofóbica. Es hidrofílica, ¿no es cierto? Ah. Pasa, y habíamos hablado que las sustancias hidrofílicas tienen dificultad de ¿qué? De pasar esta barrera hematoencefálica, porque esta barrera hematoencefálica es altamente liposoluble. ¿Ya? Cuéntenme alguien. ¿Pasa o no pasa esa glucosa? ¿Qué creen? No pasa porque es liposoluble. Manden. No pasa porque usted está diciendo que la insulina va a abrir los canales.
Van a abrir los canales. Pero eso es para entrar a la célula. Ya, estamos hablando de este tejido nervioso. ¿La glucosa pasa o no pasa? No pasaría. ¿No pasaría? Según lo que tú me estás diciendo, no pasaría. Ya, viendo desde este punto de vista, como es hidrofílica, ¿pasa o no pasa? No. Pasa. Por la característica bioquímica o química de ella no pasa, porque tiene que pasar una doble barrera celular y uniones oclusivas, a pesar de que es una molécula chiquita comparada a un ejemplo para una proteína, una molécula más pequeña, pero no es comparada también para un sodio, un potasio, un cloro, que sí son moléculas más chiquitas. Bueno, ahora, hay unos canales que se llaman GLUT1. Que son los que transportan las moléculas. Miren, aquí están ellos. Aquí están. Miren, aquí están. ¿Qué pasa? Son canales GLUT1 que van a transportar. La glucosa ¿Para dónde? a la Para el barrera. tejido nervioso, ¿no es cierto? Habíamos hablado que el tejido nervioso es un tejido que requiere de mucha ¿qué? Energía, de mucha glucosa. ¿Por qué? Porque estas células que trabajan mucho. Las células del tejido nervioso, ¿qué pasa? Trabajan mucho, ¿no es cierto? Entonces requieren de mucha energía. Ahora, cualquiera de este mesón de aquí, este mesón de carga. Una insuficiencia pancreática endocrina me puede traer problemas de transporte de glucosa, ¿sí o no? Y explíqueme por qué. A mí todo me da razón. Aquí este mesón de aquí. Una insuficiencia pancreática endocrina me podrá traer problemas para el transporte de la glucosa, sí o no, y por qué. Sí, pero bien, ¿por qué? Más duro, para que escuchen todos. Por la insulina. Porque el páncreas deja de secretar la insulina. La insulina sí. No, o sea, lo ¿Escuchando ya? Más duro. Habla duro, pero para tus compañeros. Ah, no tenga vergüenza. Ay, es que quería responder. Estás emocionado. A ver, ¿ese me de ya? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, dime. Ya. Por Tú el dices ya, el páncreas no produce insulina, ¿no es cierto? Ya. No produce insulina. Ahora, si lo vemos desde ese punto de vista, los diabéticos, ¿qué pasaría? Estuvieran muertos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Viven o no viven? Sí, bebé. Viven. Pero porque están con tratamiento. ¿Manden? Porque están con Porque ahí está insulina. No todos están con tratamiento. Y no todos cumplen el tratamiento. A lo menos aquí a nivel de nuestro país que tenemos mucha indisciplina a nivel de esa parte. Por eso que aquí hay una alta prevalencia de enfermedades metabólicas. Y eso el gobierno le cuesta plata. Y no es culpa del gobierno, es culpa de la cultura de la gente, ¿no es cierto? Le cuesta plata eso al gobierno. Ya. Y si estuvieran muertos, ¿no es cierto? Los diabéticos. Si realmente fuera que estos canales de aquí, miren, fueran dependientes de quién? De la De insulina. la insulina. En realidad no son dependientes. ¿Sí me entienden? Yo les había dicho que generalmente la insulina, no recuerdo muy bien, pero me parece que son los GLUT2. Son otros canales. ¿Sí se entiende? Entonces, el no tener insulina no me impide una libre pasaje de qué, de glucosa ¿a dónde? ¿Pero en dónde? En el tejido Nervioso. Miren, la fisiología es media perfecta. Sí es perfecta. Medio. Son otros.
¿Y otra por qué? Porque el tejido nervioso es un tejido que requiere de, ¿qué? De mucha Energía. glucosa, de mucha Energía. energía. Requiere de mucha energía. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces, ahora otra. Habíamos hablado del tema de gradientes de concentración. Los gradientes de concentración facilitarán el pasaje de las sustancias de un lado a otro, ¿sí o no? Gradiente de Los gradientes de concentración. Pero digo, ¿ayuda o no ayuda? Claro, ayuda a tener, digamos, si yo tengo mayor cantidad de, un ejemplo, de glucosa aquí, ¿me escuchan acá? Y tengo menor cantidad de glucosa acá, ¿eso qué significa? Que hay un menor gradiente de concentración ¿en dónde? En el tejido nervioso. Entonces los gradientes de concentración ayudan al pasaje de un lado a otro de las sustancias. Sí. Ahora, ¿cómo ayudaría el gradiente de concentración al pasaje de la glucosa de la sangre al tejido nervioso? Ya habíamos hablado, una de las características, los canales no son dependientes de la insulina. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno. Es bueno, porque de esa manera hay viabilidad en tema de una insuficiencia pancreática endocrina. Recuerden que el hígado tiene dos partes, endocrina y exócrina. ¿Ya? Lo que no es viable es lo exócrino, con el exócrino se muere. Yo he conocido poca gente que vive y vive poco tiempo. A ver, pregunté eso. Pregunté. ¿Cómo ayuda el pasaje de la glucosa al tejido nervioso la gradiente de concentración? Ayudan al pasaje de la glucosa al interior del tejido nervioso. ¿En qué sentido? ¿Alguien me puede explicar el por qué? Por una acción. ¿Está razonando? Como hay mayor concentración de glucosa dentro de la sangre, entonces ayuda a tener La imposición. el tejido nervioso. Como ve que hay bastante glucosa en el vaso sanguíneo y ve que hay poco. ¿Por qué hay poco de eso? Porque no todo pasa, porque hay una barrera en Porque todo. en los dos lados no puede haber mucha glucosa. ¿Por qué hay poco? Ella dice que en el vaso sanguíneo hay bastante y en el tejido nervioso hay poco. Y así debe ser, porque si fuera lo contrario, pasara la glucosa en favor de los gradientes de concentración, no. Y es verdad, siempre va a haber eso, menor concentración de glucosa ¿en dónde? En el tejido En el nervioso. cerebro, en el tejido nervioso. ¿Pero por qué? Por la barrera hematoencefálica. ¿Ah? Cuando está seguro que el sistema nervioso, o sea, no se está trabajando, o sea, siempre trabaja, pero cuando tipo se corre algo, se activa más el gradiente de concentración para mandar más glucosa al cerebro. A ver, siempre trabaja aquí. O sea, el cerebro siempre está trabajando, pero supongo que trabaja más en situaciones de Sí, trabaja más. Es una célula que requiere más glucosa que las otras. Entonces, seguramente en el sistema nervioso del cerebro, como gasta mucha energía, Eso, muy bien. entonces la glucosa va para. Muy bien, se consume. Muy bien. Entonces, como hay mucho consumo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, como ella dice, ve, la célula requiere mucha energía? Requiere mucha energía, ¿requiere qué? Mucha Mucha glucosa. glucosa. Entonces, siempre la gradiente de concentración de glucosa en el interior del cerebro en relación a la sangre, ¿qué va a hacer? Va a ser menor. Porque ni bien entra la glucosa, ¿qué pasa? ¡Pum! Se consume. Esta célula está trabajando a cada rato. Haciendo estudios, ustedes las tienen trabajando. Si estudian, ¿qué pasa? Más trabajo. Va a ser más problemas rápido. generan, ¿no es cierto? Bueno, No quiero acabar mi ¿sí se entendió? Hay dos factores que favorecen el pasaje de la glucosa de la sangre al cerebro, ¿sí o no? Sí. Los canales no son dependientes de insulina y la otra, la concentración de glucosa en el interior del cerebro es baja. ¿Por qué? Porque siempre se está consumiendo. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno. Bueno, Eso es bueno. Bien. ¿Y qué pasa si no se llega a consumir? ¿Ah? ¿Qué pasa si no se llega a consumir? ¿Lo Porque hay piensas? una patología, no hay neuronas. Pero ¿qué pasaría? Ah. ¿Cómo se- Pregúntale a la profesora de patología. Yo no sé. Bueno, si no hay consumo de glucosa
significa que las células no trabajan. Y hay algo malo. Están muertas. Ahí viene el síncope. Escucha, anota el síncope. Pérdida parcial de la conciencia. La que ella me preguntó, yo respondo lo que ella pregunta. Síncope. Y la otra se llama coma. ¿Qué es el coma? Te mueres. Estás en coma. Es pérdida total de la conciencia. Ah. Ahí consulten el mecanismo fisiopatológico de cada uno. Coma. Tarea, para todos. Patos. Síncope y coma. De la Ya, pero quiero conciencia. que me consulten el mecanismo fisiopatológico. ¿Ya? El mecanismo fisiopatológico. Mecanismo fisiopatológico. Ahí mal. ¿Alguna pregunta? No. Verán, miren muchachos, les indico, mañana que van a cortar el cerebro, hay dos barreras en el sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica y la barrera hematolicórica. Ajá, aquí les escribo. Barrera hematoencefálica y la barrera hematolicórica. ¿Tienen abierto ustedes el cerebro? ¿Tienen abierto? Sí. No sé si ustedes cuando abrieron o cortaron vieron unas pequeñas cavidades por ahí. ¿Sí vieron? Los ventrículos, ¿sí los vieron? Primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí vieron? Mañana nos vamos a ver. ¿Ah? ¿Cómo? No, es otra cosa. Cuando mañana nos vamos a ver, verán. Cuando cortemos el cerebro van a ver que dentro hay unas cavidades. ¿Ahí qué se produce? Líquido cefalorraquídeo. Ya. Estas cavidades, miren, escuchen acá, están tapizadas por unas células epiteliales modificadas, así, unas células epiteliales modificadas que tienen microvellosidades. ¿Y se acuerdan las microvellosidades? ¿Qué son? Voy a dejar más grande para que vean bien. ¿Ah? ¿Qué eran? Eran esto, miren, ven. Unas pequeñas prolongaciones de quién, de la superficie apical de quién, de las células. Miren, escuchen acá, eran unas pequeñas protrusiones así apicales unas protrusiones de la superficie apical de la célula. ¿Por qué son células epiteliales modificadas? Porque tienen la capacidad de secretar. ¿Qué van a producir esas células epiteliales modificadas? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Y dónde lo lanzan? A estas cavidades. ¿Y estas cavidades qué hacen? Bañan todo ¿qué? El sistema nervioso. ¿Para qué sirve ese líquido cefalorraquídeo? Para desechos, alimentación y lo que él dice, amortiguamiento. ¿Ya? Ustedes ya cuando vean anestesiología les van a enseñar que por aquí hacen la anestesia epidural, eso ya van a aprender allá. Directamente inyectan al líquido cefalorraquídeo. Como el líquido cefalorraquídeo baña el cerebro, ¿no es cierto? Hay una mayor absorción, como una absorción directa, ¿ya? Y ese animal rápidamente pierde la conciencia, ¿no es cierto? Y ahí hacen el trabajo que tienen que hacer. Bueno, ahora, aquí jóvenes, miren, aquí, yo también voy a encontrar algo que se llaman meninges. Por aquí también van a estar las meninges. Y como las meninges son tejido conjuntivo, miren, van a tener vasos sanguíneos. Pero esos vasos sanguíneos de las meninges no van a tener esa característica de lo que tenían acá. No van a estar así. ¿Qué van a estar? Separadas. Van a estar normales, ¿no? No van a estar así, como dentro del tejido nervioso, que hay vasos sanguíneos. ¿Cómo estaban esas células epiteliales? Estaban bien unidas, ¿no es cierto? Estaban bien unidas, ¿no es cierto? Al cambio acá no. Acá van a estar abiertas, normales, como están en otro lado. En el hígado que sí están más grandes, están así, porque ahí necesitan que pasar los nutrientes que se absorben ¿en dónde? En el intestino.
Ya, pero eso es allá otra fisiología. Acá es otra fisiología y otra histología. La fisiología siempre se acompaña de la histología y la anatomía, ¿no? Bueno, entonces, debido a que esos vasos sanguíneos que están aquí no tienen esa característica de tener, ¿cómo se llamaban eso? Uniones oclusivas. Oclusivas. No tienen esa característica. Yo tengo esto que se llama barrera Licórica. barrera hematolicórica. ¿Qué pasa? Las células epiteliales van a estar así, miren, ven. Estas células epiteliales que van a estar fuertemente unidas. ¿Por qué? Porque necesitan proteger. Afuera, acá que tengo. ¿Qué es esto? El líquido. El líquido está aquí adentro. El ¿Esto qué es tejido. por acá? El tejido. El tejido. nervioso. No, esto aquí es tejido nervioso. El líquido está aquí, está corriendo por aquí. ¿Ya? El líquido está corriendo por aquí. Y luego por acá también hay una cavidad. Y luego esas cavidades se conectan por acá. ¿Y esto se va a añadir qué? El líquido. El líquido. Todo esto aquí es tejido nervioso. Entonces, para proteger el tejido nervioso, esas células epiteliales, ¿cómo van a estar? Unido. ¿Van a estar qué? Echeverría. Oclusivo. ¿Cómo van a estar las células epiteliales? Oclusivas. No, yo Echeverría. ¿Ah? ¿Y por qué? Es que dice que para proteger el cómo se llama tienen que estar unidas. Ah, así. Mira cómo te desconcentras. Yo de acá me doy cuenta quién me está atendiendo. ¿Ah? Pero sí, la mejor acá. Van a estar bien unidas. Entonces, aquí, ¿eso es la que es? La barrera hematolicórica. Entonces tenemos dos barreras en el sistema nervioso central. ¿No es cierto? Estas son las células epiteliales que también se llaman plexo coroide. Ustedes han escuchado del plexo coroide, Sí. que produce líquido cefalorraquídeo. Mañana lo van a ver. Podemos mandar a hacer también cortes histológicos de eso para que lo vean. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Son uniones oclusivas igual. Sí. ¿Oclusivas qué es? Están Unión bien, de- ¿qué? Bien unidas. Bien unidas, bien cerradas, ¿no? Hematolicórica está un poco separada. ¿Vale? ¿Qué son unidas? ¿Y cuál era? Entonces no entendí. Ajá, pero dijo que las que no estaban unidas eran como que tipo las células epiteliales. Y de ahí mencionó la barrera hematolicórica, entonces yo la como... Ya luego le indican, ya. No más. Miren muchachos, escuchen, verán. Lo que es oxígeno, lo que es CO2, ¿atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, sí o no? No. Claro. Sí. Fácil. Para el tema del oxígeno y para el del CO2, ellos atraviesan libremente barreras celulares. Atraviesan libremente barreras celulares. Sin embargo, el CO2 tiene mayor capacidad de difusión. Me parece que son 20 veces más que el oxígeno. El CO2. Creo que me parece que es 20 veces más que el oxígeno. ¿Qué hace el CO2? Es 20 más que el oxígeno. ¿Pero qué? Solo eso dijo. Preguntas jóvenes. ¿Qué ves? A ver, vamos a ver el siguiente tema, jóvenes. Neurotransmisores, ¿ya? Neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor con esta dimensión de aquí? Son los que llevan como que mensajeros. Indicadores de comunicación. Ya, un neurotransmisor que sí es un comunicador. ¿Es un comunicador? ¿Sí o no? Es como un mensajero Sí, ¿no es que cierto? lleva mensajes de la Ya. Habíamos hablado que las neuronas se comunican a través de qué? De neurotransmisores.
hay neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Diferencia entre un neurotransmisor y una hormona, ¿qué era? ¿Ah? Inhibitorios. Inhibitorios. Y el neurotransmisor del espacio sináptico, bien. Miren, el neurotransmisor entonces es una sustancia química, o es una sustancia de composición química definida que se diferencia de la hormona es debido al lugar donde él se secreta, ¿no es cierto? O al lugar donde él se lanza. En el caso del neurotransmisor se lanza donde el espacio Sináptico. sináptico o a la senda sináptica, Sináptica. que es lo mismo. En el caso de la hormona, ¿dónde se lanza a la sangre, ¿no es cierto? Hormona Entonces, sagrada. miren, aquí tenemos un axón, aquí tenemos neuronas, ¿no es cierto? Aquí tenemos las ramificaciones. ¿Y acá qué teníamos? Ramificaciones. ¿Y acá qué venía? Para la hormona. Otra neurona, ¿no es cierto? Aquí viene otro axón, miren, ven, así. Y aquí viene ¿qué? ¿Esto qué es? El cuerpo. Esto es el soma, cuerpo, esto es axón y aquí vienen las ramificaciones, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no están en contacto esas ramificaciones. Entonces, ¿para qué esta célula le puede pasar una información a otra? ¿Lo hace a través de qué? Del Lo hace a neurotransmisor. través de un neurotransmisor. Esa información puede ser estimulante o puede ser inhibitoria. Es decir, que dentro del sistema nervioso yo tengo neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. ¿Ya? Ahora miren, calcio. ¿Qué influirá el calcio para... ¿Ustedes vieron fisiología cardíaca? No, ¿No vieron? Sí. no, No, no sí. vimos. No. No. Miren. Aquí estoy dibujando una parte terminal de una neurona. Escuchen acá. Los neurotransmisores siempre van a estar listos en vesículas sinápticas. En vesículas. Vesícula sináptico. Los neurotransmisores. Esta es la neurona A y acá viene la neurona B. Esta sería la parte terminal, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí ¿qué viene? El cuerpo. Y la ramificación. Bueno, estas son ramificaciones de estas, ¿no es cierto? Parece un pulpito. Dos ojos y una boca. Sí. Está asustado el pulpito. Ya, miren, estas son las Se va a comer ramificaciones de otro la pulpito neurona más que. grande. Esta es la B. ¿No es cierto? Miren, ¿están en contacto? No. En el vaso sináptico. Entonces, la de acá, miren, la A con la B se van a comunicar a través de un neurotransmisor. Por eso es que las neuronas trabajan mucho. Porque yo ahorita, miren, yo ahorita estoy pensando, todo eso que, para que mis neuronas comiencen a trabajar, ¿yo qué estoy generando? Potenciales de acción, ¿no es cierto? Y esos potenciales de acción se transmiten de una neurona a otra a través de qué? Por eso es que estas neuronas trabajan mucho. La verdad es que trabajan mucho. Ahora, los neurotransmisores generalmente no se producen en el momento que se necesitan. Ellos están almacenados ahí como en stock. ¿Sí saben la palabra stock? ¿Qué es? ¿No es cierto? Cuando dicen Alta. producto en stock, ¿qué significa? Está Agotado. almacenado, está listo ¿qué? Para venderse. Ah. Entonces, los neurotransmisores también están como en stock. ¿Están en forma de qué? Están ¿En forma de qué reservados. están? ¿Guardados en dónde? Las vesículas. Las vesículas sinápticas, ¿no es cierto? O sea, están guardados. Ahí están, guardaditos, ¿no es cierto? Miren, llega el potencial de acción, miren jóvenes, llega el potencial de acción por aquí, miren, ven.
positivo, positivo, y pum, por aquí se abren unos canales activados por voltaje. ¿Qué significa? Canales activados por voltaje, porque en esta parte de aquí Hay como cambió la neurona de carga. Recuerden que estaba negativa, pasa que a positiva. Se activan los canales de calcio activados por voltaje, y el calcio, como está más concentrado afuera, ¿qué hace? Entra. Entra el calcio. Acuérdense algo, jóvenes, siempre acuérdense algo: el calcio sirve para mover. El músculo se mueve también gracias al calcio. Acuérdense algo: el calcio mueve. El calcio también sirve como un segundo mensajero. El calcio mueve. Entonces, ¿qué pasa cuando entra el calcio? El calcio hace esto, miren, que esta vesícula sináptica venga y se acople aquí y libere ¿qué? ¿Qué va a liberar? El Transmisor. neurotransmisor. ¿Para que se libere a dónde? ¿A la fenda o al espacio Sináptico. ¿Y eso es gracias a quién? El calcio. Entonces miren ahí la importancia del calcio. Ahora ustedes entienden que en un caso de una hipocalcemia, ¿quién tiene esa palabra, hipocalcemia? La persona ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Como perdida, ¿no es cierto? Desorientada, ¿no es cierto? Sin actividad, debilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque yo para eso requiero el calcio, el mismo el músculo, para que se mueva el músculo yo requiero del calcio. Si no hay calcio, el músculo no se mueve. ¿Sí entendieron esa parte? ¿Alguna pregunta? Eso es lo que decía en la pantorrilla. Si no tienes la pantorrilla bien formada, no haces nada. Los canales de calcio. Canales de calcio. Canales de calcio. Los más son potenciales de acción. Eso les enseñó en la primera clase, ¿no es cierto? Sí. Potasio. Calcio. Esto es una secuencia. Si ustedes no leen lo anterior, capaz que no entienden lo de acá, pero ya no me importa. Tienen que leer. No es necesario estarles tomando lección semana a semana. ¿Ya? ¿Preguntas, niños? ¿Hay que preguntar? Pregunten algo. Si me pregunten, yo respondo. Y les mando saludos. Solo hay canales de calcio. ¿Ah? Solo hay canales de calcio. Solo es cumplir el calcio al momento de liberar. Ya lo vamos a ver. Sodio y potasio. O sea que También tiene su función. Todas las células tienen canales de sodio y potasio, calcio, cloro. O sea que si fue el calcio, se activaría otra. ¿Vale? Activaría otra liberación de No tenían la misma función. Si falla un canal, se activa otro. Ajá. Si falla un canal de calcio, se activa otro. Si falla un canal de calcio, se activaría otro canal. Si no tienes calcio. Es que la célula tiene que estar excitada para que pueda, o Abrir. tiene que haberse generado un potencial de acción para que se pueda abrir el canal de calcio. Pero Si no se calcio, se genera potencial de acción por ahí deficiencia de calcio. hay deficiencia. ¿Qué pasa? Te quedas desorientado. Posiblemente se activaría otro canal. A ver, pero tú razonas, si no hay calcio, ¿qué pasa? Dice que también se vienen otros. ¿Mande? No puede comunicar las neuronas. Tu neurona no funciona. O sea que si el país de calcio no tiene movimiento. Eres bruto. Entonces sería a nivel muscular, ¿no es cierto? Si hay una falla de calcio, un ejemplo, una hipocalcemia, recuérdate que el movimiento también se genera desde acá. El movimiento no solo necesita estar aquí, pero el movimiento sale de dónde? Desde acá, para que trabajen las vísceras, para que trabaje... hagan silencio atrás, por favor, estoy explicando. Para que trabajen las vísceras, para que trabaje el corazón. El corazón trabaja con calcio, ¿sí o no? Sí. Trabaja con calcio, ¿no es cierto? Dice que el calcio todo el mundo. Porque es músculo. Eso lo van a entender cuando ya veamos fisiología muscular. Ahí lo van a entender. Ahorita lo que yo quería que se centren es de que para que se pueda liberar un neurotransmisor, yo requiero del calcio. El calcio hace eso, que la vesícula se acerque a la membrana de la neurona presináptica. ¿Por qué es presináptica? Porque está Antes. Antes de la sinapsis. ¿no es cierto? Esta es la que produce el Transmisor. el neurotransmisor se libera y se une a la neurona que postsináptica. Pop. Para eso tiene que haber un receptor. ¿Sí o no? Sí.
Escuchen acá, para que se una este neurotransmisor, aquí debe haber un receptor. Porque si no, él se lanza ahí, ¿dónde sabe que se va a unir? De cada quien se une un receptor específico, y eso es que vamos a comenzar hoy día a ver. Hay un montón de receptores para un montón de neurotransmisores. Si ustedes entienden esto, se les va a hacer fácil entender la anestesiología. Porque en anestesiología solo les van a hablar de receptores y neurotransmisores, no les hablan más. ¿Preguntas? Demos receso de 10, ¿ya? Ya.